Bendiciones, bienvenidos una vez más a nuestro servicio online. Gracias por prestarnos sus pantallas y estar allí pendiente del mensaje que tiene el Señor hoy para restaurar nuestras vidas y para transformarnos conforme a su voluntad y a su propósito. Allí donde usted está, imagino que reunido con el resto de la familia, o en cualquier lugar donde se encuentre, quiero de ser posible que usted pueda levantar su mano allí donde se encuentra y repetir conmigo. Al cielo y la tierra tengo por testigo que mi Señor ha puesto delante de mí la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Yo escojo hoy la vida para vivir en bendición junto a los míos, porque mi boca se ha llenado de la palabra de Dios y ella está llena de bendición. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dios les bendiga grandemente. Hacía memoria, orando y buscando pues una salida a muchas situaciones que a veces se nos presentan a nosotros, y el Señor trajo a memoria algunas cosas que yo solía vivir de niño y preguntándome pues a veces cómo puede hacer la gente para salir adelante con todas las situaciones que se presentan hoy día. Y de repente pareciera que estamos estancados, que no hay forma pues de avanzar, de salir, de estar donde queremos nosotros estar. Y me volví a los momentos de niñez, en los cuales pues todos nosotros hemos pasado, y me acordé de la audacia, de la curiosidad que tenía en esos tiempos, en esos años de niñez, y donde me llevaba a tomar riesgo y hacer algunas otras cosas, a inventarme cosas que de repente otros llamarían que son locuras. A medida que nosotros hemos ido creciendo y hemos ido madurando, por alguna razón apareció la parte lógica y hicimos más uso del razonamiento que nos amolda a la sociedad en donde estamos. Y según el parámetro o los modelos que están estableciendo, nosotros debemos comportarnos. Terminamos pues nosotros siempre imitando a alguien o pareciéndonos a alguien más, y dejamos por alguna razón de ser lo que teníamos como sueño de niño. La creatividad se opacó un poco y no surgimos dentro de todo lo que teníamos que hacer y no llegamos a desarrollar el potencial que Dios ha puesto en nosotros. Cuando conocí del Señor, aprendí que de alguna forma nosotros teníamos que echar mano a toda esa creatividad que estábamos de niño o que teníamos de niño, para que eso no chocara con lo que iba a ser luego mi adultez. Cuando alcanzo la madurez, las responsabilidades que el modelo social impone me llevó tanto a preocuparme más por las responsabilidades que dejé de alguna manera de ser creativo más que repetitivo de los modelos que ya me estaban imponiendo. Y sin darme cuenta, acepté algunas cosas que yo sé que no van conmigo. No quiero con esto que nosotros perdamos el sentido común, porque hay normas que son inherentes a todos nosotros, que nos permiten a nosotros tener una convivencia y respetar los derechos, los deseos, los sueños inclusive de los demás, y que eso es lo que de alguna manera nos hace a nosotros convivir. Pero debemos estar claros en algo. Cada uno de nosotros es diferente y cada uno de nosotros tiene un propósito diferente. Por tanto, si nosotros nos amoldamos a muchos modelos que nos quieren imponer, terminamos nosotros siendo una copia, aunque no lo queremos así, de lo que los demás quieren que nosotros seamos. Si nosotros revisamos bien todo lo que es la vida de nuestro Señor Jesucristo, vino a confrontar un sistema, vino a confrontar a los fariseos, al sistema religioso que se había establecido en su época y que hasta la presente fecha no ha cambiado. Creo que nos enseñó a nosotros para que, siendo como Él,
pudiéramos enfrentar ese sistema. Y si alguno quiere tildar de pasividad la actividad de Jesús y todo lo que tuvo que hacer para inclusive lograr su crucifixión, nosotros diríamos, como dijeran todos los demás, que estamos locos y que de alguna forma no nos amordamos a lo que todos los demás quieren. Porque si vemos bien cuál era la actuación de Jesús, Jesús viene a confrontar un sistema y le decía públicamente y delante de todos los que estaban que eran unos hipócritas. Los llamó sepulcros blanqueados, los llamó generación de víboras. Les hablaba directamente y no andaba con rodeos. Jesús hizo cosas que a esa gente le chocaban y que solían ellos reclamarle el incumplimiento o la rotura, la violación de las normas, costumbres que ellos tenían, pero que no tenían nada que ver con Dios. Y le venían a exigir a Jesús cosas tan extravagantes para ellos como que de repente había sanado a alguien en días de reposo. Jesús los chocó tanto que Jesús hablaba con los pecadores. Jesús iba a la fiesta de los que cobraban los impuestos, de los cobradores de impuestos. Jesús hablaba con las rameras. Jesús andaba, caminaba con pecadores y buscaba o compartió con gente que jamás se acercarían a uno de esos religiosos en aquel momento. Y aquellas cosas venía a chocar tanto a aquellas personas que procuraban su muerte. Había que quitarlo de allí, porque además de eso, Jesús cuando chocaba con ellos, tampoco era que chocaba de manera altanera, de una forma tan educada, les decía hasta del mar que se iban a morir, que ellos no podían inmediatamente reaccionar contra Jesús, porque pasarían indudablemente a ser peores de los que Jesús le estaba señalando. Y quedarían en evidencia, no solamente delante de Jesús, sino delante del pueblo que estaba allí, porque cada vez que Jesús actuaba de esa manera, siempre había gente que estaba observando y que estaba viendo lo que ellos estaban haciendo y lo que Jesús estaba respondiendo. Yo me hice entonces esta pregunta: ¿dónde perdimos nosotros la capacidad de poder enfrentar situaciones como esta, de poder crear algo nuevo, de poder ser divergente, de poder echar mano de la locura que a veces tildaron a Jesús y nosotros comenzar a hacer aquellas cosas que realmente son las que deberíamos hacer, a pesar de que a alguien que está por encima o cree estar por encima de nosotros puede chocarle lo que nosotros estamos haciendo, por los cuales nos van a llamar locos o nos van a llamar de cualquier otra forma, porque no estamos haciendo lo que ellos están acostumbrados a hacer. Cuando yo reviso mi Biblia y veo, observo todo lo que está allí, justamente haciendo el ejercicio de mi memoria en lo que eran mis años de niñez, veo que hay gente neoténica, gente que está llena de locuras. Y yo he llamado a este tema de hoy locos divergentes. ¿Por qué? Porque los locos normalmente a los que nosotros señalamos los tildamos en el sentido mental, que pareciera que aquellos no están en su sano juicio. También usamos eso para hablarle a algunos que nosotros llegamos a creer que porque no comparten lo que lo estamos haciendo o no hacen lo que por costumbre nosotros hacemos, le llamamos locos cuando son capaces de hacer algunas cosas. Y solemos tener expresiones como esta, por ejemplo: tú sí eres loco, ¿vale? ¿Cómo se te ocurre a ti tal locura? O sea, has hecho una locura. Cosas como esa, y lo llamo que son diversos, porque aunque suene paradójico, este tipo de locos están cuerdos, son locos cuerdos. Por eso lo he llamado locos divergentes, porque ellos difieren de la locura normalmente a lo que se refiere el término, a lo que podría identificar alguna persona que está con una deficiencia mental, con un aturdimiento psicológico, psiquiátrico, y no es capaz de poder reaccionar a ciertas cosas. A estos son los locos que Dios escoge, a estos son los locos que Dios ha llamado y que presentan una diferencia con esos que tienen problemas psicológicos y psiquiátricos. No obstante, dentro de la sociedad
o del pueblo, del medio donde ellos se desenvuelven, al salir o marcar una diferencia contra aquellos que ya están allí, los van a llamar locos y los van a tildar, los van a señalar e inclusive los van a amenazar como lo hicieron con Jesús. Y cuando reviso la Biblia, comienzo allí viendo algunas cosas que parecieran no son las normales. O de repente lo hemos leído, lo hemos visto, pero no nos hemos dado cuenta de eso. Cuando llaman a Abraham, por ejemplo, tiene que estar loco Abraham para dejar toda la comodidad que tiene, las riquezas que tiene, los bienes que tiene, las posesiones que tiene, y salir supuestamente a una tierra que no sabe dónde queda, que no sabe qué es lo que va a ocurrir, pero que tiene una promesa de un Dios que, si al caso vamos, está más loco que nosotros. Asimismo, ocurrida todas estas cosas desde el mismo proceso de formación de esta tierra y de todos los seres humanos que hoy nosotros conocemos, vemos nosotros a un loco que encuentra el Señor. Génesis 6:8 dice que el Señor, que Noé halló gracia en Jehová. ¿Y qué es lo que significa que Noé halló gracia? Para resumirte todo lo que pueda definir es que Noé era loco. Noé iba a obedecer. Noé iba a hacer cosas que otro no estaría dispuesto a hacer. Porque el Señor había decidido destruir todo, pero en él halló gracia. ¿Y cómo no va a ser Noé loco? Si Noé asume la responsabilidad de construir un arca, que para los entendidos, si usted lee su Biblia y detalla, no se parece a un barco, como normalmente lo quieren dibujar o lo quieren describir. No se parece a un barco. Aquello más bien parece una caja. Usted revisa allí las medidas que le dio Dios a Noé y va a ver que eso se parece más bien a una caja. Pero él comienza a construirla por el tamaño, las características que le da, el tipo de madera que va a usar y toda aquella cosa. Imagínese usted, mientras Noé estaba construyendo el arca, y él pasó 120 años, de los 950 años que Noé vivió, pasó 120 años construyendo el arca. Imagínese todos los días que pasaban los vecinos por allí. Y se burlaban de Noé y hacían su fiesta, porque así lo dice la Biblia, hacían su fiesta, celebraban y todo, y no sabían que delante de sus ojos estaban construyendo lo que luego sería de la condenación de aquellos que no creyeron, que no le quisieron meter al loco, porque creían que lo que quizás decía Noé era una locura. Por tanto, ese era el loco de la cuadra. Ahí está el loco ese construyendo esta cosa. ¿Para qué es esto? Y cada vez que me supongo yo le preguntaban y Noé daba la respuesta, le decían a Noé que eso era una locura. Es como de repente nos pueden decir a nosotros cuando decimos que el fin está cerca y que Jesús viene pronto, y nosotros pues de alguna manera a quien se lo decimos con convicción, pero quien lo recibe posiblemente nos dice, esta gente está loca. ¿Por qué se congregan? ¿Por qué hacen? ¿Por qué oran? ¿Por qué dicen esto? Porque esa gente está loca. Somos locos de alguna manera. Quienes le son obedientes a Dios van a pasar por el hecho de ser vistos por los demás como locos. Pero eso obedece a lo que nosotros llevamos por dentro. Y no todo el mundo está dispuesto a hacer tal cosa. Si bien es cierto que se burlaron de Noé, imagínese usted a Moisés. Moisés hizo locura porque un día se encontró con el pueblo que habían sacado de Egipto, y estando al frente o detrás tenían el mar. De repente viene el Señor y le dice a Moisés que se prepare, porque vienen a atacarlos los egipcios. Los egipcios quieren dar cuenta del pueblo de Israel que había salido de Egipto, y entonces quieren la venganza, quieren ir y quieren matarlos a ellos ahí. Y lo único que tienen detrás que le queda para escapar es el mar. Allí se pueden ahogar. Pero Dios le dice a Moisés que haga una locura. Le dice, dile al pueblo que marche. No sigas orando a mí, dile que marche. Era una locura porque marchar era meterse en el mar. Pero aquello
aquellos no vieron la maravilla de Dios o el poder de Dios de haber abierto el mar, sino hasta que ellos comenzaron o dieron el paso. Imagínate, si bien es cierto de esta locura que a veces nosotros podemos tener, que solamente viene de niñadas, de los niños, de esta forma de pensar que solamente los niños en su imaginación entienden. Observe esto. Si cree que esto no es locura o cree que estos estaban locos, imagínese usted a Balaán. Balaán dice en mi Biblia que era un hombre que consultaba a Jehová. Por tanto, el Señor se preciaba en hablarle a él, porque él tenía de alguna forma una comunión con el Señor. Era obediente a Dios, aunque hay el episodio que se narra de él tiene que ver con algo de desobediencia y de querer hacer mal a quien Dios le dijo que no le podían hacer el mal, sino que tenían que hacerle bien. No obstante, observe lo siguiente, vea si esto no es locura. Cuando Balaam va, porque convencido por el rey para que maldiga al pueblo de Israel, él va seguro bajo la promesa de que el rey le va a dar otras cosas, habiéndole dicho que no fuera. Llega un momento en que montado sobre su burra, la burra lo recuesta de un muro donde va pasando, y él se molesta y comienza a darle palo a la burra. Una burra le habla a Balaam y le dice inclusive, ¿por qué me golpeas? ¿No te he llevado yo todo el tiempo cuando yo he estado debajo de ti? Y ahora ¿por qué me estás golpeando? ¿No te he servido yo? Lo sorprendente, siempre he dicho que esto, cuando cito este pasaje, no es el que la burra le haya hablado. Fíjate si este hombre no estaba loco. No es que esta burra le haya hablado, sino que él le contesta a la burra. Siempre he dicho eso. O sea, solamente alguien que esté loco, alguien que lleve un niño por dentro, es capaz de ponerse a hablar con una burra y no inmutarse, porque él se queda allí y espera la respuesta y le dice o le hace saber todas aquellas cosas hasta que luego ve el ángel. Pero Balaam no se inmuta. ¿Quiénes son los que no se inmutan ante circunstancias como esa? Los niños. Los niños son aquellos que pueden, si usted ha visto a sus hijos, si alguno de sus hijos tiene una mascota, tiene un perro, tiene un gato como mascota, obsérvelos de pequeño y verá cómo ellos le hablan a ese perro, a ese gato, a esa tortuga si la tienen, o a ese pájaro si lo tienen, no sé, a una mascota. Ellos le hablan y si el perro le hablara, ellos no se van a sorprender. El asombro de los niños es tal que la curiosidad los lleva a creer y hacer cualquier cosa que alguien les diga que puede hacer. Un estudio establece o trajo como consecuencia, como conclusión sacaron, que todos los niños en edades de 3 a 8 años, a 7 años, de 3 a 7 años, tienen la capacidad imaginativa y creativa en el 98% de las posibilidades de hacer algo nuevo. De 8 en adelante baja sorprendentemente del 98%, baja al 35%. O sea, son medios niños. ¿Y qué es lo que ocurre allí? ¿Qué es lo que pasa allí? Que a medida que nosotros vayamos creciendo, estamos perdiendo esa locura, esa capacidad creativa, esa capacidad de imaginación, esa capacidad de obediencia, esa capacidad de aceptación que tienen solo los niños. Por eso, cuando nosotros maduramos y vemos a alguien que va actuando de esa manera, al considerarlo como niño, le llamamos que están locos. Ahora, no tenemos que ser como niños en el hecho de ser irresponsable, sino de la creatividad, sino de aquella creencia, de aquella fe, de aquella audacia que tienen los niños y aquella curiosidad que los puede llevar nuevamente a hacer algo grande, a hacer algo nuevo, algo que no se ha visto nunca, pero nosotros perdemos esta capacidad porque a medida que vamos creciendo, la racionalidad
y la lógica, las dosis de racionalidad, de razón que nos ponen a nosotros y la lógica de costumbre que tienen los demás van opacando esa capacidad de imaginación y esa capacidad creativa que nosotros tenemos. Y cuando nos encontramos bajo ese tipo de situaciones, nosotros tratamos de resolver esto racionalmente y como se comportarían los demás. No haríamos como Moisés. Obedeceríamos a Dios y le diríamos al mar que se tiene que abrir. No seríamos capaces de eso, porque eso es una locura. No seríamos capaces de responderle a una burra, porque eso es una locura. No seríamos capaces de aventurarnos en algo donde nos está diciendo Dios, porque eso es una locura. La responsabilidad carga sobre nosotros y nosotros entonces comenzamos de alguna manera a sacar cuenta. Ya no puedo hacer locuras como esa. Algunos van a decir, momento, ya yo no soy un niño para estar haciendo locura. La locura a las cuales se refiere el Señor no es de irresponsabilidad, insisto, sino de aventurarse en aquello nuevo que quiere hacer el Señor, en la capacidad creativa que nosotros podemos tener y en entender que donde no hay camino, Dios puede hacer uno. Donde no salía agua, allí puede hacerlo el Señor. Por esa razón sanaba de maneras diferentes. Por esa razón ordenaba y hacía cosas que nadie podía entender. Para sanar a los ciegos, escupía en el suelo, hacía barro, lo imponía o lo ponía sobre los ojos de los ciegos y lo mandaba a lavar. Venía y cuando nadie podía o a nadie le estaba permitido tocar un leproso, él lo tocaba y lo sonaba. Y cuando alguien tenía 4 días muerto como Lázaro en una cueva, en una tumba donde estaba, va y manda a quitar la piedra y le ordena que salga afuera. Cosas como esa hacía Jesús y deberíamos hacerlas nosotros, pero nosotros limitados por la racionalidad, porque cuando Marta le dice a Jesús que no puede abrir la tumba porque ya tiene 4 días y la lógica y la racionalidad de nosotros dice que eso es así. Marta no está haciendo ninguna cosa extraña que no haríamos nosotros. Si usted tiene a alguien, un cadáver guardado durante 4 o 5 días en el patio o en su habitación, en su casa, se va a dañar, se va a comenzar a descomponer, y eso es la lógica que nosotros entendemos. Pero cuando Dios dice que eso no es así, nosotros chocamos inclusive contra Dios, porque nosotros no creemos como los niños. Pero si llegamos a creer como los niños, nosotros somos capaces de poder hacer cosas como esa. Por esa razón nosotros cuidamos a nuestros niños, porque si un niño tiene la capacidad de creer o tiene la audacia de creer todo lo que se le diga. Si usted le dice a un niño que se lance de un 3er piso, de un 7º piso, y él ha visto la película o ha visto la película de Superman, él cree, está seguro que él puede volar. Nosotros cuando vemos a un niño, vemos que él es capaz de agarrar la escoba o el cepillo de su casa y convertirlo en un caballo. Y él se monta allí, él salta y hace que el palo del cepillo relinche como relincha un caballo, y hasta patadas puede dar. Todo eso lo imagina él y cree y está seguro que está allí. Eso es un niño que cuando usted le pregunta en un momento determinado qué podría ser él o qué quiere ser de grande, él le va a contestar que puede ser astronauta. Usted le dice, ¿quiere ser astronauta? Sí, yo puedo ser astronauta. ¿Quiere ser médico? Sí, yo quiero ser médico. ¿Quiere ser bombero? Sí, quiero ser bombero. ¿Puede ser policía? Sí, quiero ser policía. O cualquier otra cosa. Puedo ser boxeador, puedo ser beisbolista, cualquier cosa. Cuando usted ha madurado, cuando usted ha crecido, a usted le preguntan eso y usted no define o no se atreve a decir eso, porque los niños, lo primero que va a hacer usted cuando le preguntan eso es que comienza a ver los recursos, las normas que hay, el procedimiento que hay y todas aquellas cosas para convertirse en eso. Pero un niño no se detiene a pensar eso. Un niño no se detiene a pensar que para él estar en la luna, él tiene que pasar por un proceso de estudio y todas estas cosas. Después, si se lo propone, lo va a lograr. Él no saca esa cuenta. Nosotros somos los que por racionalidad comenzamos a sacar esa cuenta. Y cuando nosotros como adultos comenzamos a hacer cosas como esa, nos van a llamar locos y la gente se va a burlar de nosotros. Y eso es lo que nos hace perder a nosotros la creatividad, la imaginación y todo aquello que Dios dice que nosotros somos merecedores y que tiene para nosotros. Y a causa de la vergüenza
Nosotros no nos atrevemos entonces a hacer eso porque nos van a llamar locos. Cuando Adán y Eva estaban en el Edén, en el paraíso era un club de nudistas. Todos andaban desnudos porque no tenían vergüenza. Cuando ellos pecaron, se conoció la vergüenza. Y esa vergüenza vino a condenarnos a nosotros para no hacer algunas cosas que Dios quiere que nosotros hagamos, a fin de que la opinión de los que tienen los demás con respecto a nosotros no nos afecte. Y por esa razón se van a burlar de nosotros. Porque así como surgió la vergüenza en nosotros, tenemos la condición de juzgar la vergüenza en los demás. Y cuando comenzamos a juzgar a los demás, no nos percatamos de que de alguna forma también nosotros, cuando lo hacemos, estamos evitando que no ocurra eso contra nosotros, que nadie se burle de nosotros. Por eso tenemos miedo, por eso a veces no le decimos a alguien lo que deberíamos decirle, a veces no hablamos o no hacemos lo que deberíamos hacer porque tenemos miedo a ser de alguna manera juzgado, a ser expuesto, a quedar mal. A veces un hombre no le habla a una mujer, no porque le digan que no, sino porque tenga el miedo de quedar, en la burla, de que le digan, te equivocaste. No es eso lo que yo quería contigo, solamente una amistad. Y ese miedo es el que le detiene, ese miedo es el que para por completo a la persona. Más, ¿qué dice Pablo? 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 27, él dice lo siguiente, que de lo vil y lo menospreciado ha escogido Dios para avergonzar a los fuertes. De lo vil y lo menospreciado ha escogido Dios para avergonzar a los fuertes. Yo lo entiendo, no es que tú seas vil, porque algunos, la mayoría, las veces que yo he escuchado es que tocan este versículo, te dicen inmediatamente que tú fuiste vil o que tú fuiste algo menospreciado. No es así. Al menos yo no lo entiendo así. Yo entiendo esto, que cuando alguien se hace de tanto conocimiento para querer aparentar alguna cosa y deja aquellas locuras, aquellas cosas que le pide Dios, porque Él tiene que ser grande. Y cuando alguno aparece para hacer las cosas que Dios le está diciendo que van a parecer locura, entonces lo va a dejar de forma tal, porque él va a creer que tiene el conocimiento muy por encima de ese que está actuando de esa manera. En ese momento Dios hace esta reseña o hace esta mención a la cual hace alusión Pablo. Y le dice lo que está diciendo, creo yo entender por revelación del Espíritu que eso es así, que el que se cree sabio, Dios lo lleva de forma tal que lo convierte en vil, lo convierte en menospreciado para que sea avergonzado. Así que no es que nosotros fuimos menospreciados o que nosotros fuimos viles, sino que somos apreciados más bien por Dios y somos llamados santos de Dios. Así que si nosotros estamos obrando y entendemos esto, no es que nosotros vamos a ser menospreciados, deberíamos más bien estar luchando y estar haciendo lo que Dios nos dice, porque si alguno se quiere levantar en contra de eso, Dios va a dar cuenta de él, llevándolo a lo vil y a lo menospreciado. Y a nosotros nos va a exaltar, porque Dios quiere verdaderamente una cantidad de locos divergentes que hagan las cosas diferentes, que hagan las cosas que Él quiere, que muestren lo nuevo, que muestren lo grande, que muestren lo que Dios es capaz de hacer. Dios hace una escogencia y cuando les digo que vio en Noé, que Noé era loco, es porque Noé estaba dispuesto a obedecerle. Conocía el corazón de Noé. Y cuando Noé, acepta yo no leo en mi Biblia que en ningún momento Noé ni siquiera le hiciera alguna pregunta a Dios de por qué tenía que hacerlo. Si usted agarra un niño y usted comienza a decirle lo que él tiene que hacer, aunque sea errado o no, él lo va a hacer porque tiene confianza en usted. Sobre todo
los niños con los padres. Por eso es que los niños son imitadores de los padres. Y nosotros deberíamos tener el cuidado de su crecimiento y de su formación. Entonces, mi Biblia dice, en la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 7, allí dice que si nosotros soportamos la disciplina, si nosotros soportamos la disciplina, entonces Dios nos toma como hijos de Dios. Porque Dios al que toma por hijo, lo disciplina. Porque si lo deja sin disciplina, entonces sería un bastardo y no hijo. ¿Qué vio Dios en Moisés? Que él podía obedecer la disciplina que Dios le estaba imponiendo. ¿Qué es disciplina? Es la orientación para que tú hagas aquellas cosas conforme a lo que Dios está diciendo. Por eso Dios les da una medida, por eso Dios le da el tipo de madera, todo lo que va a hacer, como él es la característica de aquel hombre comenzó a hacer esto. Cuando ese hombre está haciendo eso, déjeme decirle algo, ¿por qué lo llamaron loco? Era porque la palabra lluvia, diluvio, no se conocía. Donde estaba no llovía, no había llovido nunca. La única vez que llovió fue para el proceso de formación que Dios estableció y luego cuando vino el diluvio. No llovía, señores. Entonces el hombre está haciendo algo que jamás nadie ha visto y nadie ha oído. Cuando Dios haya gracia en él, o él haya gracia delante del Señor, es porque su corazón está como un niño. Y Dios los escoge cuando tú estás dispuesto a obedecer esa disciplina porque reconoce un hijo de Dios, reconoce que es hijo de él, reconoce que en la obediencia es donde está el hijo. Entonces, si bien es cierto que Juan dice, en Juan 1:12, él dice allí que a los que le recibieron le fue dada la potestad de ser hijo de Dios. Esa potestad pasa por el hecho de convertirse en obediente a la palabra de Dios. Y lo lleva a ser capaz de hacer las grandes cosas que de repente nosotros no hemos podido hacer todavía. Cuando crecimos, cuando nosotros maduramos, cuando nosotros le metimos a la lógica, de alguna forma apagamos ese fuego de creatividad, de imaginación, de volver nuevamente a jugar, porque ya nosotros no hacemos tales cosas porque somos adultos. La adultez trajo para nosotros también un techo, trajo para nosotros límites, trajo para nosotros conductas que se parecen a los demás y no a los que Dios está estableciendo en su reino. Jeremías es escogido por el Señor y cuando Jeremías 1:6, él le dice: Señor, no me mandes a mí a ninguna parte. No me digas tales cosas, Señor, porque he aquí que yo soy un niño. Y el Señor le responde: no digas que soy niño, que eres un niño, porque a donde te mande tú irás. Y lo que yo te mande, te ordene que diga, eso tú dirás. Previamente le había dicho a él, en el versículo 5, le dice a Jeremías: antes de que naciera, yo te conocí. Antes de que te formaras en el vientre de tu madre, yo te conocí. Y te di por profeta a las naciones. Por tanto irá. A este mismo se le diría, luego que lo fue puesto por muro fortificado, delante de una generación que es dura de cerviz. Y que él lo guardaría, lo protegería, le diría, y todo lo que saliera de su boca sería en castigo para aquel pueblo. Pero estaba como muro fortificado. Ahora, ¿era un niño? ¿Era un niño Jeremías? No, era un hombre, pero era joven. Cuando se refiere a esa niñez, lo que le decían a Jeremías era que no tenía experiencia, que no tenía por qué estar diciendo eso, porque no tenía que hablar de esa manera, porque las cosas que él estaba diciendo no podían ser, porque ellos ya habían establecido unas normas. Habían otros profetas que venían y decían cosas que eran mentiras, que Dios no les había mandado, y ellos preferían seguir creyendo eso antes de creerle a Dios. Es como cuando Dios nos da una palabra a nosotros y comenzamos a dudar. Gedeón dudó, a pesar de que tenía el ángel allí y le estaba diciendo lo que tenía que hacer, dudaba. ¿Y nosotros cuántas veces hemos dudado? Ahora, si tú tuvieses a tu hijo y le dieras tú la orientación y le dijeras que hiciera algo, ¿dudaría tu hijo en hacerlo? Jesús
nos enseña a nosotros algo que quiero que veamos y que es fuerte con respecto a la conducta que hoy tenemos nosotros como adultos. Jesús está con sus discípulos, en Mateo 18, sus discípulos están allí y estando con Jesús le preguntan, ¿quién es el mayor en el reino? Y dice mi Biblia entonces que él llamando a un niño lo puso en medio de ellos y le dijo en el versículo 3 del capítulo 18 del libro de Mateo, de cierto os digo, que si no te hicieres, no te convirtieres, no te volvieres como uno de estos, es decir, como un niño, no entraréis en el reino. Si no te vuelves como un niño, no puedes entrar en el reino. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? ¿Cuánto nos cuesta a nosotros reafirmar nuestra fe? ¿Cuánto nos cuesta a nosotros creer que Dios es el que nos está hablando? ¿Cuánto nos cuesta a nosotros quitarnos la amargura, los odios y todas las cosas que nos hacen sufrir, que nos hacen a veces airarnos y vivir con ellos, convivir con ellos durante muchos años? ¿Cuántas cosas de repente nosotros, metidos en nuestro razonamiento y en nuestra lógica, hemos dejado de hacer porque creemos que alguien nos va a juzgar, alguien va a venir contra nosotros, o no queremos parecer locos, o llegamos a decir nosotros, no quiero ser el hazmerreír de alguien más? ¿En qué momento dejamos nosotros esto? Observe que Jesús dice que nosotros tenemos que ser como niños. ¿A qué se está refiriendo Jesús con esto? Que nosotros tenemos que creer como creen los niños. Que nosotros tenemos que obrar, no tenemos que preguntar a veces cómo hacer cosas cuando Dios es el que nos está diciendo lo que nosotros tenemos que hacer. Un niño no mide las consecuencias. Un niño, la audacia que tiene lo lleva a hacer cualquier cantidad de cosas que ni remotamente nosotros nos imaginamos. Dejamos nosotros de hacerla, si bien es cierto que la condición física que nosotros tenemos va cambiando y no es la misma, nosotros no podemos dejar en algún momento de tener la creatividad, de tener la imaginación y, ¿por qué no?, tener la capacidad inclusive que tienen los niños para crear algo nuevo, para crear algo que antes no se había visto. A veces nosotros estamos tan envueltos en algunas situaciones que nosotros perdimos la calidez de un niño. ¿Cuánto tiempo tiene usted que no se hace curioso? Porque algunos le dicen no seas curioso. Pero la curiosidad está en el hecho de conocer, en el hecho de saber qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando, qué es lo que hay ahí, qué es lo que puedo mejorar. ¿Yo puedo hacerlo? ¿No puedo hacerlo? ¿Cuánta capacidad teníamos nosotros para hacer de cualquier objeto un juguete? Y decir que un papel a veces que teníamos en la mano era un avión. Hoy tenemos toda la racionalidad para poder hacerlo y no somos capaces de hacer eso. Si alguien nos viera jugando de esa manera, ¿qué dirían de nosotros? Y a veces a eso es lo que nosotros le tenemos miedo. Muchas veces nosotros estamos tan envueltos en nuestras responsabilidades y en el estilo de vida que nos ha impuesto la sociedad que nosotros no jugamos ni con nuestros hijos. No nos inventamos ese momento de jugar con ellos, de volver a estar allí. Con eso no le quiero decir que usted, como el caso de Nicodemo que le dijo al Señor, ¿acaso tengo yo que volver a entrar al vientre de mi madre? Y lo que le está diciendo Jesús, no, tú estás demasiado viejo en tu espíritu. Tú necesitas el espíritu de Dios, que es un espíritu joven, espíritu de niño. Porque Dios es como niño. Dios te manda a hacer cosas que van a parecer locuras. Y necesitamos de eso, de creer como creen los niños, de hacer como hacen los niños. Por eso Jesús dijo que no podíamos entrar al reino si nosotros no nos hacíamos como uno de los niños. Marcos dice que cuando le traían los niños, los discípulos estaban a su alrededor y entonces reprendían a los niños, se los estaban apartando, se los estaban quitando, porque déjeme decirle, en su cultura, los niños para ese momento eran vistos como algo de estorbo, como algo que no debían estar donde estaban los adultos. Y de hecho, los niños a veces están con los adultos y les mandan a callar. Cállese, porque cuando hablan los adultos, los niños se callan. No los dejamos intervenir. En vez de enseñarles normas de respeto, normas de educación, nosotros reprendemos aquella capacidad que pueden tener los niños. Por eso nos sorprende que a veces algún niño esté hablando y esté hablando con la madurez y con la constancia, con
con el significado que realmente tienen los términos que está usando y lo está aplicando correctamente. Y nosotros somos sorprendidos porque creemos que los únicos que podemos hacer eso somos los adultos. Y eso es una responsabilidad de los adultos. Pero los niños lo van a ver desde otro punto de vista, responsablemente también, pero solo que lo van a ver dentro de esa jovialidad que suelen tener ellos. La niñez que nosotros podemos vivir nos va a llevar a crear y a creer en Dios en cosas que nosotros no hemos podido hacer anteriormente. ¿Quieres cambiar algunas cosas de ti? Tienes que hacerte como los niños. Tienes que volver a nacer. Y ese nuevo nacimiento no es simple y llanamente como a veces se quiere inculcar. Es el arrepentimiento que debes tener y ese nuevo surgir y todo aquello. Y debe surgir que quieren que tú te arrepientas y que nazcas de nuevo, pero bajo estas normas. El arrepentimiento y el nuevo nacimiento son guiados ahora por medio del Espíritu. Y eso es lo que te permite de alguna manera convertirte o hacer locuras. Convertirte en un loco divergente. Alguien que es capaz de hacer cosas que otros no estarían dispuestos a hacer. Decir y hablarle a alguien. O sea, las cosas que sabes que tiene Dios para cada uno de nosotros. Haciendo situaciones o generando situaciones en las cuales otros se sorprenderían. Quizás hasta se avergonzarían de poder hacer tal cosa. Estamos claros que a veces nosotros no somos los que damos el primer paso porque queremos que alguien más se arriesgue primero que nosotros. Jesús luego en el versículo siguiente, el versículo 4 de ese mismo capítulo, diría lo siguiente: de cierto les digo que si no se humillan como uno de estos, no entraréis al reino de los cielos, no lo veréis. ¿Y por qué dice? La humildad está a flor de piel en los niños. ¿Cuánto tiempo le dura el malestar a un niño por alguna situación que le pueda ocurrir? Puede discutir inclusive con otro niño. Y al rato usted lo va a ver que la discusión que hubo ya pasó. ¿Cuánto tiempo nos dura a nosotros? La amargura, la falta de perdón. A un niño se le impone disciplina, a la mamá le impone disciplina. Hoy le dice, hay disciplina. Y no hay, porque no hiciste esto, porque no cumpliste esto, no hay videojuegos o no hay tal cosa. Hoy no hay helado. Y al rato él recibe y no le gusta de alguna forma esa disciplina que le están imponiendo, pero al rato él va a volver y como si nada, él va a venir a la mamá: mamá, ¿me puedes dar helado? Así le pueden dar una reprimenda, le pueden dar unas cuantas nalgadas inclusive. Pero al rato de haberle dado esa nalgada, él no se queda con ese resentimiento, él no se queda con ese rencor, él no vive todo el día pensando, yo odio a mi mamá porque me pegó. Por eso tenemos que regresar a ser niños, y no estoy hablando de los preadolescentes, hablo de esos niños que tienen el 98% de su capacidad imaginativa y creativa a flor de piel. Se hacen sensibles, son humildes justamente por eso, porque tienen la capacidad de perdonar, tienen la capacidad de olvidar aquello que pasó y van a seguir adelante. Pero en la medida en que comenzamos nosotros a ponerle los límites, a ponerle las reglas, a ponerle conductas y todas aquellas cosas, con esa dosis también le ponemos racionalidad que le evitamos a ellos el tener la capacidad de crear y de imaginar. Por eso Jesús pide que nosotros seamos como niños. Y si no somos como niños, no vamos a entrar al reino de los cielos. Porque el niño es el que tiene la capacidad de poder creerle al Padre todo lo que le dice. Todo lo que le dice. O sea, como les decía, los niños pueden hablar con los animales y todas aquellas cosas. Y eso parece una locura. Yo no te estoy diciendo a ti que tienes que venir a ponerte un pañal de nuevo. No implica esto hacernos orinarnos encima o hacernos los locos. Ay, me oriné y no controlaba el esfínter. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de la capacidad que nosotros hemos perdido para enfrentar todas las situaciones que se están presentando. ¿Cómo salimos adelante? La gente se pone las manos en la cabeza y está tan preocupado por los hijos, por la esposa, por la casa, por el carro, por el trabajo o por tantas cosas que tienen de adultos, que se olvidan que en la niñez tienen la capacidad de poder crear algo que les puede ayudar a salir adelante con todo lo que hoy están enfrentando. Que las situaciones que están, podemos nosotros salir adelante. Lo que hoy se presenta, lo que hoy estamos viviendo, lo podemos cambiar si de verdad nosotros estamos creyendo
que el Señor nos va a ayudar a nosotros a salir adelante con todas estas cosas. Quiero que te imagines esto, una cosa que aprendí cuando conocí al Señor, cuando tuve el privilegio de que el Señor me encontrara y que de alguna forma lo practicaba a mi manera, pero que no era la correcta. Y aprendí entonces esto que quisiera que tú pudieses hacer en este momento para que veas a lo que se refiere Jesús cuando nos está diciendo que tenemos que ser como niños, que tenemos que estar allí atentos. Porque Proverbios 22:6, que es una escritura que casi todos conocemos, que dice: instruye al niño en su camino, al niño en sus caminos, y aun cuando llegare a viejo, no se apartará de ello. Si nosotros inculcamos en el niño y la educación que realmente requiere, sin coartarle a él su capacidad creativa o sin limitarlo, sin decirle cállate la boca o apártate, no tienes que estar haciendo eso, no haga, eso no es, o sea, metidos en un modelo, sino que los dejamos a ellos, entonces cuando llegue a viejo, él no va a perder esa capacidad que tiene. La neotecnia que tiene, él no la va a dejar. Él siempre va a estar jovial. Vea, la madurez espiritual, antes de ponerle esto, tiene que entender esto. La madurez espiritual consiste en que nosotros somos más maduros cuando dejamos de preocuparnos en lo que dirá la gente con respecto a lo que hacemos nosotros. Y dejamos de tener vergüenza o dejamos de tener el miedo cuando sabemos que estamos haciendo algo que es correcto, que Dios nos ha ordenado. Y cuando dejamos de hacer eso, pasamos nosotros a agradarle a Dios en vez de agradarle a la gente. En eso consiste la madurez espiritual. En dejar de pararle a la gente para hacerle caso a Dios. Sin importar lo que la gente pueda decir, porque lo que me preocupa realmente es lo que pueda decir Dios de mí, porque si yo soy hijo de Dios, yo debo ser obediente, y si no, vendrá allí la disciplina, la corrección. La disciplina no es que me va a golpear Dios, no es que me va a mandar un rayo y me va a matar, la disciplina es que Dios, siendo obediente yo a Dios, Él me va a guiar por el camino en el cual yo debo andar. Por esa razón, nosotros tenemos que convertirnos en niños. Porque cuando el adulto está actuando como niño, lo van a llamar loco. Ahora, ¿te importaría realmente si te llamaran loco sabiendo que estás haciendo la voluntad de Dios y que lo que vas a resultar de allí va a ayudar a todos los demás, no solamente a ti, sino a todos los que están a tu alrededor? ¿Cuánta convicción hay en ti para hacer tal cosa? Hemos visto cualquier cantidad de gente que cuando empezaron, cuando propusieron, cuando dijeron lo nuevo que venía y lo que tenían que hacer, los llamaron locos. Eso era imposible, eso no se puede hacer, todo eso le dijeron porque echaron mano de alguna forma de aquella niñez, de aquel momento que ellos vivieron. Cuando yo tenía 9 años y decidí, ya conociendo el tipo de trabajo que se hacía en mi casa para la sustentación, siempre estuvo pendiente algo en mi mente. Que había que salir adelante, que había que hacer algo nuevo. Así yo me dediqué a trabajar, a sustentar la familia, a ayudarme a mí mismo y a seguir adelante en todo momento. Y yo recuerdo ahora, justamente por eso inicié esto diciéndole que cuando traje a memoria pues mi niñez, ese momento, a mí se me ocurrió que yo, por ejemplo, podía comenzar a hacer bombas rellenas. Eso lo hacían solamente los adultos. Así que cuando yo dije que lo iba a hacer, mi propia familia me dijo que si yo estaba loco. ¿Pero tú eres loco? Bueno, no sé. Hazlo. Y le confieso que lo hice yo solo. Comencé a hacer todas aquellas cosas y cuando ellos vieron que eso fue dando resultados, entonces de alguna manera se fueron sumando a todo aquello, aunque hubieron algunos de mis hermanos que nunca metieron una mano en eso. Pero ya no dijeron que era más loco, porque aquello que estaba haciendo de alguna forma daba resultado. Y así muchas otras cosas más que de repente intentamos. Pero también reconozco algo, que en la medida en que llegué a la adultez,
También ha habido un momento, o hubo un momento, cuando parecía que había llegado la comodidad, que dejé de alguna forma de crear lo nuevo para seguir creciendo y seguir avanzando. La jovialidad que debía estar en mí, en mi espíritu, que me daba como juventud permanente, no en mi físico, porque el físico va a pasar la factura tarde o temprano, pero sí en la condición que tengo interiormente para hacer las cosas nuevas. La recuperé justamente cuando conocí a Cristo, cuando supe de Él. Entonces, ahora entiendo perfectamente qué es lo que dice Jesús cuando tengo que volverme a niño. Por esa razón, no son muchas las cosas que pesen en mí en cuanto a dolor, en cuanto a tristeza o cualquier otra circunstancia que puede haber o que puede transcurrir en mi andar, en mi vida. Ahora, quiero que hagas este ejercicio conmigo, que me lo mostró el Señor, me enseñó a cómo crecer en esto sin perder realmente lo que yo debo tener de niño, con la madurez que requiero espiritualmente y con el razonamiento ya que está en mi cabeza, en mi corazón, usado para hacer las cosas que Dios quiere que haga. Aunque pueda parecer locura para los demás, para mí es algo que es correcto y que yo sé lo que tengo que hacer. Por eso estoy donde estoy, por eso he llegado hasta donde he llegado y creo que aún falta mucho por andar y creo que vamos a llegar más lejos, creo que vamos a ir más allá y creo y estoy seguro de que vamos a ser también el patrón, el modelo a seguir en cuanto a esa locura divergente que todos los que se congregan acá deberían tener. Si entiendes esto, no es necesario que tú digas, no, ya tengo 80 años, ya no puedo hacer tal cosa. Porque cuando el Señor escoge a Moisés para hacer la obra que tenía que hacer, tenía 80 años. Y si vemos la edad de Noé, Noé tenía 630 años, cuando es llamado por el Señor para que haga un arca. Así que cuando entendemos esto, nosotros vivimos la vida, como dice el profeta Ricardo Arjona, el apóstol Ricardo Arjona. Dice que no le quites años a tu vida, ponle años, ponle vida a tus años. Y eso es lo que deberíamos hacer. Poco a poco nosotros hemos ido quitándole vida a nuestros años y estamos aceptando la ancianidad o la vejez al arrinconarnos. Te haces viejo cuando dejas de soñar. Te haces viejo cuando dejas de intentar. Te haces viejo cuando ya dejas de hacer aquellas cosas que sabes que de alguna manera brindaron en un momento determinado la satisfacción. Y muchos son los que dicen, ya yo no estoy para soñar. Cuando dejas de soñar, te envejeces. Y después de la vejez viene la muerte. Cuando dejas de creer, cuando dejas de intentar, cuando dejas de hacer algo nuevo, cuando comienzas a decir, ya yo estoy mayor para eso, ya yo estoy grandecito, ya yo no puedo estar con eso, ya yo tengo responsabilidades, ya yo no puedo hacer tal cosa. Y hay unos inclusive que lo dicen a muy corta edad. Por eso, a veces cuando llegas a 20 años ya estás viejo. Comienzas a vivir todo aquello que quieres vivir. No sé qué tenemos nosotros, pero apenas cumplimos 10 años o 12 años y queremos entonces convertirnos en personas de 20 años. Y cuando llegas a 20 años, entonces te quieres regresar a tener esos 10 años. Pero te lo quieres regresar por cuestiones de carne, no por el espíritu. Ahora, quiero que veas este ejercicio que yo he aprendido y que me mostró el Señor para entender por qué puedo pasar muchas cosas más rápido que cualquier otro. Y puedo entenderlo más rápido. No que soy susceptible al dolor, soy susceptible a la tristeza o a cualquier otra situación que pueda pasar. Pero quiero que lo aprendas de esta manera, al menos como lo aprendí yo, para ver si te sirve a ti y lo puedes usar de forma tal que entiendas por qué Jesús quiere que nosotros seamos como niños. Quiero que allí donde usted está, usted pueda hacer memoria de un momento triste en su niñez. Quiero que usted se devuelva, se monte en ese túnel del tiempo, se retrotraiga y llegue a un momento de niñez, de eso que usted debe recordar de 5, de 6 años. El momento más triste que puede haberle ocurrido en un momento determinado. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que pasó?
A lo mejor esperabas el regalo, a lo mejor esperabas el abrazo de tu mamá, de tu papá, o quizás a temprana edad sufriste algún momento, no sé, la pérdida de tu papá o de tu mamá, o pasó algún evento, alguna discusión, algunas cosas que te decepcionaron. Los niños tienden a enamorarse de la maestra. Yo creo que la primera novia que tienen después de la mamá, que tienen los niños, es la maestra. Porque, oye, de repente si la maestra es dedicada, ella está pendiente, te sopla la nariz, te va a agarrar la vestimenta y te la va a arreglar, te va a amarrar los cordones de los zapatos, te van enseñando una serie de cosas que están allí, que de alguna forma nosotros, como no conocemos o no distinguimos las emociones y los sentimientos, vamos hacia eso. Y algunos sufrieron su mayor tristeza al saber que de repente, oye, esa no era la novia. Y que a lo mejor cuando ven y conocen al esposo de la maestra que tiene, entonces se decepcionan porque creían que eran lo mismo, era el único que estaba en su vida. Y no se ha dado cuenta que tiene además de él, tiene además a 25 más con los que hace lo mismo. Así que ubícate allí en ese momento de tristeza, cuando esperabas que te dieran el regalo y no lo esperaste. Quizás como viste que los otros recibían el regalo y tú no lo recibiste. Ahora, si te acuerdas de ese momento, quiero que te hagas esta pregunta, lo lleves a memoria. ¿Cuánto tiempo te duró la tristeza? Siendo niño, ¿cuánto tiempo te duró ese momento de tristeza que tuviste allí? Lo más seguro es que el día siguiente ya eso te haya pasado. Lo más seguro, porque por lo general la gran mayoría de nosotros crecemos y no crecemos con la preocupación de que no había finanzas. Un niño pedía y listo. Y si no se lo daban, bueno, no se lo dieron. Él puede seguir insistiendo en eso, pero él no vive con el remordimiento, él no vive con el rencor, él no vive con eso. Ahora, quiero también igualmente que te ubiques en ese momento de niñez y recuerdes el momento más agradable, más grato, de mayor alegría que pudiste tener en ese momento. Lo que hayas recibido, asimismo el regalo que te dieron, o sea, todas aquellas cosas que pudieron haber estado allí, la satisfacción que recibiste cuando te llevaron al lugar donde querías ir. Y te voy a hacer la misma pregunta. ¿Cuánto tiempo duró esa alegría para que la cambiaras por algo más? Si te das cuenta, lo que está diciendo el Señor a hacernos como niños es que Él puede quitar todo dolor cuando te haces como niño de un momento a otro y no tienes que cargarlo. Puede estar en tu memoria, pero el dolor no está, el sufrimiento no va a estar. Así como si tuviste la alegría en un día determinado y crees que te va a hacer falta, prepárate porque vas a recibir una nueva alegría. Un nuevo gozo va a venir. Esto es lo que me ha ayudado a mí a seguir adelante. A pesar de las circunstancias, a pesar de lo que ocurre en un momento determinado, dejo esto atrás y me avanzo, como dice Pablo, a lo que viene adelante, al supremo llamamiento, a la corona que me espera, en la certeza de que si sigo haciendo las locuras que dice Dios que yo tengo que hacer, Él no tiene a menos de guardar a este loco, como tampoco la tendrá de guardarte a ti. Pero tienes que ser obediente y tienes que regresarte a eso. No guardes tales cosas. Allí es donde corregimos. Allí si eres educado como debe ser y recibes la enseñanza que ya no es de tus padres, sino que es del Padre Dios Todopoderoso, entonces puedes corregir los errores que hasta ahora sigues cometiendo y sigues repitiendo. Porque lo que no tenías de niño en aquel momento, que era la racionalidad que tienes hoy, es lo que te va a permitir a ti cambiar el camino
Y espero me entienda lo que quiero explicar, porque por esa razón la gente como adulto sigue repitiendo y sigue repitiendo los errores. Y por eso la venganza está, la ira está, te sigues airando y te sigues porque guardaste el rencor, aprendiste a guardar el rencor. De adulto aprendiste a hacer eso, pero los niños no. Los niños pelean con otro niño en un momento y al pasar los minutos, a pasar los instantes, inmediatamente se está abrazando con ese niño. Y en él, le aseguro, no quedó rencor en su corazón. No guardó nada de eso, pero nosotros no. Nosotros deja nada más que pase y van pasando los años y aquella amargura que tienes en el corazón te va amargando tu vida y te vas envejeciendo. Porque no vives sino para el momento de venganza que vas a tener. Ahora debemos aprender nosotros a ser realmente como niños. Aquí quiero darte esto último, 3 cosas fundamentales que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que aprender. Lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando llegamos a Cristo es aprender. Y entendiendo como aprendizaje todo lo que hemos tenido hasta que conocemos a Cristo. Así que tenemos que aprender. Pero cuando llegamos a Cristo también tenemos que hacer algo, que es lo segundo: desaprender. Porque no todo lo que aprendimos está correcto en nuestra vida. Así que tenemos que desaprender. Y finalmente, nosotros tenemos que reaprender. Porque la cultura del reino no la entendemos simple y llanamente como adultos, sino que es una liga, es una perfección que se va dando en conjunción tanto de lo que aprendimos como lo que tenemos que reaprender, como lo que aprendimos en nuestra vida racional y natural, como lo que tenemos que asimilar en la vida espiritual y sobrenatural. Cuando esas dos cosas confluyen, cuando esas dos cosas se juntan, se unen y forman entonces la nueva criatura que quiere Dios. Un loco divergente, que no le importa lo que dice la gente, sino lo que dice Dios. Y cuando dice o hace lo que Dios dice, entonces tiene la abundancia que viene del reino. Solo un niño cree, o alguien, una criatura formada de esa manera, es la que cree que su sanidad está segura porque viene de la mano de Dios. Su prosperidad, su sustentación no dependen de un sistema económico que está ocurriendo acá, sino que ocurre o depende de Dios y que tú la puedes tomar del cielo cuando tú crees y cuando Dios dice que va a estar disponible. Entonces tú puedes viajar hasta el cielo donde ha creado Dios para que tú lo traigas acá y lo puedas formar. Así es como se forman los grandes, así es como se levanta la iglesia, así es como nosotros ahora lo vamos a entender, sin rencor, sin orgullo en nuestro corazón, lo quitamos y nos preparamos. Y si hay tristeza, sabemos que eso también pasará. Si hay alegría, tárdala y disfrútala, porque eso es lo que dice el proverbista. Que te acuerdes de los días de tu juventud. No sea que venga el tiempo malo en el cual no haya en ello contentamiento. Eso es lo que dice el proverbista, la perfecta unión de ese momento, de esa niñez de creatividad que tenemos nosotros y la capacidad para borrar esto, para que cuando la racionalidad se vaya a apoderar de nosotros, nos deje también el espacio libre para nosotros seguir creando. Siendo adultos, creamos como niños y nos imaginamos como niños. Dios está esperando por una generación capaz de poder hacer de esta manera, que tome los riesgos y que vayan más lejos de lo que ellos creen hasta ahora que pueden llegar. En el nombre poderoso de Jesús. Creo que así mismo podemos pedirle al Señor que si no hemos entendido nos abra el entendimiento, que nos prepare nuestro corazón para hacer las cosas que Él quiere que nos hagamos nosotros. Y Señor Jesucristo, yo te doy gracias y yo te doy bendigo. Y una vez más, yo pongo mi vida en tus manos. Sé que tú eres el Hijo de Dios, sé que te levantó el Dios Todopoderoso de entre los muertos, que estás a la diestra del Dios Padre, y desde allí has de venir a juzgar a vivos y a muertos. Y sé, Señor,
que cuando me toque estar allí, tú no me vas a preguntar a mí, Señor, si de verdad yo estuve celebrando el Halloween, si yo estuve celebrando la Pascua, que si estuve celebrando a Santa Claus, a ninguna de estas cosas. Sé que me vas a preguntar qué hice yo con lo que tú hiciste, con lo que tú me diste, con lo que yo entendí que debía hacer y que como niño, ¿qué fui capaz yo de crear en todas estas cosas? Por eso yo me sujeto a ti y hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador. Sé ahora que mi nombre va a estar inscrito en el libro de la vida y que de aquí en adelante verdaderamente comenzaremos a crear aquellas cosas que tú quieres que nosotros hagamos. Espero por tu palabra, espero por tu espíritu y espero por ti en todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Dios les guarde. Dios les bendiga.